¿Por qué hay personas que llevan sus creencias al extremo, rechazando cualquier opinión distinta? ¿Cómo afecta esto a la convivencia y a la libertad de pensamiento? ¿Por qué el fanatismo es más una prisión mental que una muestra de fe auténtica? El fanatismo religioso no solo cree en su doctrina, sino que la impone como la única verdad posible. Su visión del mundo es rígida y cualquier idea diferente es percibida como una amenaza. No hay espacio para el matiz, para la interpretación o para el diálogo, pues cualquier opinión ajena es vista como un ataque directo a la creencia del fanático religioso. Esta intolerancia del fanatismo religioso no surge de una fortaleza espiritual, sino de un miedo profundo, miedo a dudar, miedo a cuestionar, miedo a descubrir que su fe no es tan sólida como cree. Si su sistema de creencias fuera realmente inquebrantable, no necesitaría cerrarse al mundo exterior ni atacar otras perspectivas. Sin embargo, la duda es una sombra que acecha al fanático, y en lugar de enfrentarse a ella con curiosidad, prefiere negarla, rechazarla y reprimir cualquier indicio de cuestionamiento. Por esta razón, en lugar de dialogar o aprender de otros, el fanático ataca y desprecia cualquier punto de vista diferente. No importa cuán lógica o fundamentada sea una idea, si contradice sus creencias, será descartada de inmediato con desdén. Esto no solo limita su propio crecimiento personal, sino que también afecta a quienes lo rodean, generando entornos hostiles donde la única voz válida es la suya. ¿Alguna vez te has topado con alguien que simplemente se niega a escuchar, que interrumpe cualquier argumento con frases ensayadas, o que se enoja cuando se le presentan datos que contradicen su visión del mundo? Es frustrante, ¿verdad? Porque no se trata de una conversación real, sino de una muralla infranqueable de creencias que no pueden ser cuestionadas bajo ninguna circunstancia. El fanatismo religioso ha sido, históricamente, una de las mayores causas de persecución. No solo hablamos de guerras y conflictos, sino de la manera en que se excluye y se discrimina a quienes piensan diferente. A lo largo de la historia hemos visto cómo el fanatismo ha impulsado inquisiciones, genocidios, cacerías de brujas, cruzadas y enfrentamientos interminables entre pueblos y culturas. Para el fanático religioso, cualquier creencia ajena es errónea y peligrosa, por lo que su misión es eliminar, ridiculizarla o censurarla. No se trata únicamente de impedir que otros practiquen libremente sus creencias, sino de destruir cualquier rastro de pensamiento alternativo, ya sea a través de la intimidación, la marginación o la imposición de leyes restrictivas. Pero, ¿acaso no es contradictorio? ¿No dicen muchas religiones que debemos respetar y amar al prójimo? Aquí es donde el fanatismo choca con su propia hipocresía. Muchas veces, quienes predican el amor y la paz son los mismos que justifican actos de violencia y odio en nombre de su fe. La historia está llena de líderes religiosos que han promovido la persecución, argumentando que su deber es proteger la verdad absoluta. Sin embargo, esta supuesta verdad se convierte en un arma que se usa para someter y excluir a quienes no encajan en su visión del mundo. El fanático no solo ve a quienes piensan diferente como enemigos, sino que también teme lo que representan, la posibilidad de que existan otras formas de ver la realidad. El fanático religioso, en lugar de abrirse al diálogo y a la comprensión, prefiere aferrarse a su visión única, porque reconocer la validez de otras creencias significaría aceptar que su propia perspectiva no es la única ni la absoluta. Esta mentalidad cerrada es la raíz de la intolerancia y es lo que ha llevado a muchos conflictos a lo largo de la historia. En algunos casos, la persecución no es violenta, sino social y psicológica. Exclusión familiar, discriminación laboral, rechazo en comunidades o condenas morales que buscan someter al diferente a un único camino aceptable. ¿Es esto realmente fe o es simplemente una forma de control? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Uno de los aspectos más llamativos del fanatismo es su total falta de coherencia. Mientras predican amor y compasión, muchos fanáticos practican el odio y la intolerancia. Juzgan a los demás por sus acciones, pero justifican las suyas con supuestos mandatos divinos. Es irónico que quienes insisten en que poseen la verdad absoluta sean los mismos que la tergiversan cuando les conviene. Si su fe es realmente tan fuerte, ¿por qué necesitan imponérsela a los demás? ¿Acaso la verdad no se sostiene por sí misma, sin necesidad de ataques ni imposiciones? Si las creencias de los fanáticos religiosos fueran incuestionables, no temerían la diversidad de pensamiento ni la existencia de otras ideologías. En lugar de inspirar con el ejemplo,
El fanático recurre a la condena y a la exclusión. El fanático religioso a menudo se cree moralmente superior, pero sus actos contradicen los valores que dice defender. El fanático religioso persigue con violencia a quienes considera herejes, pero cuando se le cuestiona a él, se escuda en que está defendiendo una causa noble. Esto crea un círculo vicioso donde la intolerancia se disfraza de rectitud y la opresión se disfraza de justicia. No es extraño ver cómo el fanático justifica el sufrimiento de otros, alegando que es parte de un plan divino o un castigo merecido. Sin embargo, cuando él mismo enfrenta dificultades, exige comprensión y misericordia. La doble moral del fanático religioso es una de sus características más evidentes, pero también una de las más ignoradas por quienes comparten su mentalidad. Los dogmas son creencias impuestas como verdades absolutas, donde no existe el cuestionamiento. Para el fanático, dudar es un pecado y analizar con lógica es una amenaza. Estos dogmas moldean una fe ciega que no permite el crecimiento personal ni el descubrimiento de nuevas perspectivas. Al no cuestionar, el fanático se estanca en un estado de conformidad donde la única verdad válida es la que ha sido impuesta sin pruebas ni razonamiento. No es lo mismo tener fe ciega que tener certidumbre de las cosas. Y lo peor es que cuando se enfrentan a pruebas que contradicen sus creencias, el fanático simplemente las ignora o las descalifica. Esto provoca que el fanatismo se perpetúe de generación en generación, pues se enseña a los seguidores a aceptar sin razonar, a creer en algo sin preguntar. Así los dogmas se convierten en cadenas invisibles que limitan la capacidad de pensar críticamente y de evolucionar espiritualmente. ¿No es esto una negación de la realidad? ¿No es más valioso buscar respuestas con una mente abierta en lugar de aferrarse a ideas impuestas por miedo al cambio? Cuando una persona es fanática, su mente está encarcelada, atrapada en un conjunto rígido de creencias que no le permiten explorar más allá de lo que le han enseñado. El fanático religioso no puede pensar fuera de los límites que le han impuesto, ni siquiera cuando esas limitaciones le causan sufrimiento o le impiden evolucionar. Es como si el fanático llevara una venda en los ojos que no le permite ver más allá de su propia perspectiva. El fanático no solo limita la libertad de quienes lo practican, sino que también busca restringir la libertad de los demás. El fanático religioso no se conforma con seguir sus propias normas, sino que pretende que todos los demás se adhieran a ellas, sin importar sus experiencias, conocimientos o convicciones personales. En su afán de imponer su visión del mundo, el fanático ignora que cada ser humano tiene el derecho a pensar por sí mismo, a tomar sus propias decisiones y a construir su propia comprensión de la realidad. Esta mentalidad cerrada del fanático religioso crea un ambiente de confrontación constante, donde el desacuerdo es visto como un ataque y la diversidad de pensamientos es vista como una amenaza a la estabilidad de su fe o ideología. ¿Por qué es tan difícil para algunos aceptar que la diversidad de pensamiento es algo natural y enriquecedor? ¿Acaso el verdadero crecimiento no surge del intercambio de ideas y del cuestionamiento constante de lo que creemos saber? La historia ha demostrado una y otra vez que las sociedades que han fomentado la diversidad de pensamiento han logrado avances significativos en todos los ámbitos, mientras que aquellas sociedades que han reprimido la libertad de pensamiento han quedado estancadas en el atraso y la intolerancia. Entonces, si la pluralidad de ideas es esencial para el progreso, ¿por qué algunos insisten en aferrarse a tener un pensamiento único sin permitir siquiera la posibilidad de cuestionar sus propias creencias? Muchos fanáticos se creen moralmente superiores, convencidos de que poseen una verdad incuestionable que los pone por encima de los demás. Sin embargo, esta actitud no es más que un reflejo de su inseguridad más profunda. Necesitan sentirse especiales, parte de un grupo elegido, porque en el fondo temen no tener un propósito real en la vida. La incertidumbre y el miedo a la insignificancia los empuja a aferrarse desesperadamente a sus creencias, sin permitirse la más mínima duda o cuestionamiento. El fanatismo de estas personas es una forma de autoafirmación, un escudo contra la incertidumbre que los aterra, una barrera que impide que entren ideas que puedan desestabilizar su frágil sentido de identidad. Pero esta actitud no solo los aleja a ellos del conocimiento, sino también de las personas que los rodean. Los fanáticos religiosos, al creerse superiores sobre los demás, rechazan cualquier punto de vista diferente y se aíslan en una burbuja de arrogancia y autosuficiencia donde solo validan lo que confirma sus ideas preconcebidas. Esta carencia de sentido analítico los convierte a ellos en prisioneros de su propia mente, siendo incapaces de evolucionar
y aprender de la diversidad de pensamientos. ¿Acaso no es mejor aceptar que todos tenemos dudas, que la vida es un constante aprendizaje y que el conocimiento siempre puede ampliarse? La verdadera sabiduría no consiste en aferrarse ciegamente a una única verdad, sino en estar abierto a nuevas perspectivas, a nuevos datos, en reconocer la posibilidad de estar equivocados, sin comprender que la búsqueda del saber nunca termina. Quienes se atreven a cuestionar sus propias creencias no solo enriquecen su visión del mundo, sino que también encuentran un propósito más genuino, basado en el crecimiento y la comprensión en lugar del miedo y la imposición. El fanatismo no tiene una única cara y se puede manifestar de muchas formas. Desde aquellos que se niegan a recibir tratamiento médico porque creen que su fe los sanará, hasta quienes atacan a otros solo por no compartir sus creencias. También están los que desprecian la ciencia y el progreso, porque cualquier descubrimiento que contradiga su visión del mundo es considerado una amenaza. No hace falta mencionar religiones específicas, porque el fanatismo es un fenómeno humano que se repite una y otra vez en diferentes culturas y épocas. Cuando alguien deja de razonar y solo actúa por fe ciega, puede tomar decisiones que atentan contra su propia vida y la de los demás. La falta de pensamiento crítico lo convierte en una marioneta de creencias impuestas, llevándolo a rechazar cualquier idea que desafíe su visión del mundo. En muchos casos, esto se traduce en la negativa a recibir tratamientos médicos necesarios, lo que ha resultado en muertes evitables de personas que prefirieron confiar en su fe antes que en la ciencia. Pero el peligro del fanatismo no se detiene. El fanatismo puede empujar a alguien a participar en actos extremos de violencia, convencido de que está cumpliendo una misión sagrada o que su causa justifica cualquier sacrificio. A lo largo de la historia hemos visto cómo esta mentalidad ha llevado a guerras, atentados y persecuciones, todo en nombre de una supuesta verdad absoluta que no admite cuestionamientos. Y lo más irónico es que muchos fanáticos ni siquiera se han detenido a preguntarse si lo que defienden realmente tiene sentido o si simplemente siguen un camino impuesto por otros. El miedo a dudar y la necesidad de aferrarse a una verdad rígida los hace vulnerables a la manipulación de líderes que usan la fe para obtener poder y control. Todo por no permitirse cuestionar, por miedo a aceptar que tal vez la verdad no es tan simple como le hicieron creer. La verdadera espiritualidad debería fomentar la reflexión, la compasión y la apertura al conocimiento, no al sometimiento ciego ni la intolerancia. Al final, quienes se niegan a pensar por sí mismos terminan siendo víctimas de su propia fe, atrapados en una jaula de creencias que los limita y en los casos más extremos los destruye. El fanatismo no nace de la fe, sino del ego. Es la necesidad de sentirse en lo correcto, de pertenecer a un grupo que se cree superior. Pero la verdadera espiritualidad no se basa en imponer ni rechazar, sino en entender, crecer y amar a los demás a través del servicio. Recuerda, propones una idea pero nunca la impones. Si no queremos evitar caer en el fanatismo, debemos desarrollar el pensamiento crítico, cuestionar lo que nos dicen y sobre todo respetar las creencias de los demás. La libertad de pensamiento es un derecho que nadie debería perder, y la mejor manera de defenderlo es aprendiendo a pensar por nosotros mismos. Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like, a hacer clic en la campanita. Gracias.